Suecia dominaba el mundo, pero invadió Rusia en 1708. El relato de las grandes gestas militares a lo largo de la historia siempre nos lleva a momentos de intensidad y decisión, donde la estrategia, el valor y el destino se entrelazan en un baile mortal sobre campos de batalla. Uno de esos capítulos se desarrolló en los fríos páramos de Rusia, antes incluso de que Napoleón Bonaparte escribiera su propia epopeya en la nieve. Nos remontamos en la era donde los suecos, bajo el mando del temerario rey Carlos VI, se aventuraron más allá de sus fronteras hacia las vastas tierras rusas. Pero no adelantemos los eventos. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde descubriremos las hazañas y desventuras de aquellos que desafiaron las probabilidades y se enfrentaron al gigante del este. Sumérgete y quédate hasta el final, mientras nadamos por las aguas de la diplomacia, las tácticas militares y los caprichos del clima, mientras exploramos la fascinante historia del rey sueco que desafió a Rusia. En el umbral del siglo XVIII, Europa presenciaba el auge y caída de imperios con una frecuencia vertiginosa. Un teatro de operación, donde la guerra era tanto un arte como una cuestión de supervivencia. En este contexto, se situaba Suecia, cuyo dominio y poder militar resonaban en los ecos de batallas y tratados. Bajo la corona de Carlos VI, Suecia se embarcó en una de las campañas más audaces y menos recordadas de la historia, la invasión a Rusia, un evento que precedió en más de un siglo al intento similar de Napoleón Bonaparte. Carlos VI, joven y enérgico, ascendió al trono en 1697, a la tierna edad de 15 años, heredando no solo un reino, sino un imperio en expansión que había sido cimentado por generaciones de gobernantes hábiles y beligerantes. Su juventud no fue un impedimento para su espíritu belicoso. Al contrario, con una mezcla de ardor juvenil y una educación meticulosa en artes militares, Carlos estaba listo para dejar su marca en el mapa de Europa. Su primera gran prueba llegó en la Gran Guerra del Norte, que empezó en 1700, y enfrentó a Suecia contra una coalición formada por Rusia, Polonia y Dinamarca-Noruega. La invasión de Rusia por Carlos no fue un capricho, sino una respuesta calculada a las crecientes amenazas que rodeaban su reino. En 1708, después de haber demostrado su valía en múltiples campos de batalla y de haber desestabilizado al enemigo con victorias rápidas y decisivas, Carlos fijó su mirada en el gigante ruso. Con un ejército bien entrenado y motivado, pero numéricamente inferior, cruzó las gélidas tierras bálticas hacia el corazón de Rusia. Las tácticas de Carlos VI eran audaces y directas, prefiriendo la confrontación abierta y el movimiento rápido, lo que inicialmente le otorgó varias victorias significativas. Sin embargo, a medida que el invierno de 1708 y 1709 se asentaba, la campaña comenzó a torcerse bajo el peso de un enemigo que empleaba tácticas de tierra quemada. Pedro el Grande, zar de Rusia, ordenó a sus tropas que adoptaran una estrategia de tierra arrasada, quemando cosechas, aldeas y cualquier recurso que pudiera ser útil para el ejército invasor. Esta táctica, combinada con un invierno particularmente cruel, empezó a diezmar las fuerzas de Carlos. La situación alcanzó un punto crítico en la batalla de Poltava, en junio de 1709. Esta confrontación, lejos de ser un simple enfrentamiento militar, se convirtió en un símbolo del destino que aguardaba a los invasores en suelo ruso. A pesar de la habilidad táctica y el valor de las tropas suecas, fueron superadas en número y estrategia. La derrota fue aplastante y marcó un giro decisivo no solo en la guerra, sino en la supremacía sueca en la región. Las consecuencias de la invasión fueron profundas para Suecia, que vio disminuir su estatus de gran potencia europea, enfrentando años de luchas y reajustes territoriales. Carlos VI, aunque regresó a su país, nunca recuperó completamente su poder o influencia, y su muerte en 1718 dejó a Suecia en una posición vulnerable. El legado de Carlos VI y su fallida invasión de Rusia reverberaron a lo largo de los siglos, dejando huellas no solo en la historiografía militar, sino también en la identidad nacional de Suecia. La derrota de Poltava no solo transformó la geopolítica nórdica y europea, sino que también inició un periodo de introspección y reforma dentro de Suecia. En las décadas siguientes a la muerte de Carlos VI, Suecia se enfrentó al desafío de reconstruir un estado que había erosionado por años de guerra continua. La economía estaba debilitada, el orgullo nacional herido y su ejército, una vez temido, disminuido significativamente. Este contexto facilitó el surgimiento de un nuevo enfoque en la gobernanza de Suecia, una que priorizaba las reformas internas
la estabilidad y el desarrollo económico sobre las aventuras militares. La figura de Carlos también se transformó en un icono cultural, siendo objeto de múltiples interpretaciones en la literatura, el arte y la música suecas. En muchas obras, Carlos VI es retratado como un héroe trágico, un monarca visionario cuyo destino fue sellado por fuerzas más allá de su control. Su tenacidad y coraje personal se convirtieron en fuente de inspiración para muchos, aunque otros lo criticaron por su obstinación y el alto costo humano y material de sus campañas. Además, la experiencia sueca en Rusia sirvió como una advertencia estratégica para las futuras generaciones militares y políticas. La lección de no subestimar la resistencia de un enemigo en su propio territorio y de considerar siempre los desafíos logísticos y climáticos fue un aprendizaje para Napoleón, y más tarde, Hitler ignoraría su propio riesgo. Internacionalmente, la derrota significó el reajuste en alianzas y el equilibrio de poder en Europa del Norte. Rusia emergió como una potencia dominante en la región, extendiendo su influencia y territorio a expensas de Suecia y otros vecinos. Este cambio tuvo repercusiones duraderas, configurando el mapa político de Europa del Este hasta bien entrado el siglo XX. La campaña de Carlos VI, aunque en gran medida vista como un fracaso, también es un testimonio de la volatilidad y la incertidumbre de la política europea en la era moderna temprana. En última instancia, nos recuerda que la historia a menudo es un ciclo de ambición y tragedia, donde las decisiones de unos pocos pueden alterar el destino de muchas naciones. Hoy, Carlos VI es una figura compleja en la memoria sueca. Algunos lo ven como un símbolo de resistencia y coraje, mientras que otros lo consideran un recordatorio de los peligros del militarismo y la importancia de la prudencia en la política exterior. Su historia sigue siendo relevante, no solo en Suecia, sino en todo el mundo, como un ejemplo de cómo la personalidad y la decisión de un líder pueden tener efectos profundos y duraderos en la historia de un país. En conclusión, la figura de Carlos VI y su expedición a Rusia siguen siendo puntos de referencia para entender no solo la historia militar en Suecia, sino también las complejas dinámicas de poder europeo en el siglo XVIII. Su legado, marcado tanto por la audacia como por la tragedia, invita a reflexionar sobre las lecciones de la historia y cómo éstas pueden guiar las decisiones actuales en un mundo que, aunque cambiado, sigue enfrentando desafíos de liderazgo, ambición y conflicto. Si encontraste interesante esta exploración en historia y el impacto de Carlos VI, te animo a darle like a este video y suscribirte al canal para más análisis y discusiones profundas sobre figuras históricas que han moldeado nuestro mundo de maneras inesperadas. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte de ningún contenido futuro. Gracias por ver y hasta la próxima.